que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, 1 y 2. Tengamos una palabra de oración, hermanos. Padre bendito y bueno que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Padre Celestial, por este día que nos permites vivir. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos por este medio, Señor, con la única finalidad de alabar tu nombre, de bendecir tu nombre, Señor, de cantar himnos y también de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar el mensaje que tienes para nosotros de labios de tu siervo. Te pedimos, Padre Celestial, que mores entre nosotros, que nos cuides de todo mal, que nos cuides de todo peligro, como dice el Salmo, Señor. Bendice a nuestros enfermos, bendice a nuestras viudas, Señor, bendice a nuestra congregación. Te pido también, Padre Celestial, que nos ilumines, Señor, para que nos indiques cuándo es el momento óptimo y seguro en el que podamos regresar a tener nuestros cultos presenciales en tu santuario. Quédate con nosotros, Señor, y agrádate de este servicio en el nombre precioso. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 66 y a leer los versículos del 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder te someterán a tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Dios bendiga su palabra. Oremos.
Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, porque mediante la oración tenemos comunicación directa contigo, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de poner delante de ti nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque reconocemos nuestra dependencia de ti y traemos nuestras cargas, nuestras peticiones hasta el trono de tu gracia, Señor. Y en estos momentos, Padre Santo, queremos poner en tus manos la salud de nuestros enfermos, Padre bendito, de las hermanas que tienen el problema del cáncer, Señor, de los hermanos que tienen secuelas del COVID, Padre bendito. Sé con ellas, bendito Padre, toca sus cuerpos, Padre bendito, y síguelas sosteniendo, Padre bendito. También, Padre, te pedimos por la salud de nuestro hermano pastor David Pérez, Señor, que le bendigas en compañía de su familia, que le des salud y sabiduría, Padre bendito. También ponemos en tus manos, bendito Padre, la salud de nuestro hermano Tomás Hernández, misionero en esta iglesia. Gracias por el ministerio que está desempeñando y los hermanos que están colaborando con él, Padre bendito. También, Señor, queremos poner en tus manos, bendito Dios, a las viudas de nuestra iglesia, Señor, para que seas con todas y con cada una de ellas, Padre. Especialmente te ponemos en estos momentos, Señor, a la familia Martínez Montemayor, a nuestra hermana Elda, Padre bendito, a sus hijos, Padre Santo, a las hermanas de nuestro hermano Homero, bendito Dios, para que traigas la paz y la consolación, si así te parece. También, bendito Dios, queremos pedirte, o estamos pidiendo, Padre Santo, por los oficiales de nuestra iglesia, Padre Santo, por el cuerpo de diáconos, bendito Dios, por todos los ministerios que se desempeñan para honra y gloria tuya, Padre Santo. Asimismo, Padre bendito, queremos poner en tus manos el problema que está presentándose en la Sierra de Arteaga, Padre bendito, que está afectando tanto a los estados de Coahuila como Nuevo León. Te pedimos, Señor, que seas con los brigadistas, bendito Dios, que están laborando en esta tarea, bendito Dios, que proveas todo lo necesario, y te pedimos y te agradecemos porque no hay desgracias que lamentar. Sé con todos y cada uno de ellos, bendito Dios, y si te place, bendito Dios, te pedimos que derrames agua en ese lugar. Gracias, Padre, gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús es que te oramos y te pedimos todas las cosas. Amén. Fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo,
Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. por el Salvador fui.
cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por él salvado fui. La palabra de Dios en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Leamos 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Escuchemos la meditación a través de nuestro hermano Gamaliel Turrubiarte. Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Me da mucha alegría la bendición que Dios me da en este momento compartir la palabra de Dios con ustedes. Después de un mes de no hacerlo, pues nuevamente estoy frente a ustedes compartiendo la palabra de Dios. Sepan que les amo, que les extraño, hermanos. Quisiera ya vernos y estar juntos y poder compartir la palabra de una manera diferente. Pero bueno, esta forma nueva no es tan ineficaz y no es tan riesgosa. Entonces, gracias a Dios por esta bendición. Y hermanos, yo quiero comunicarles que sigo tomando clases en el Seminario Teológico Bautista Mexicano de manera virtual. Pero la dinámica sigue siendo como si fuera presencial, hermano, porque hay un horario en el que tenemos que conectarnos, hay días, hay actividades, hay tareas. Y aparte, yo debo de seguir cumpliendo con las responsabilidades de conectarme con la iglesia allá en Toluca, a la cual ya soy miembro. Recordará usted que hace unos años trasladaron mi membresía para allá. Y pues ahora con mayor razón, porque hace unos años ya me permitió Dios estar como pastor de jóvenes oficialmente en esta iglesia. Entonces, esto lo digo, hermanos, aclarando, porque hay unos hermanos que han visto bien el acercarse conmigo, me han preguntado qué hago entre semana, qué hago los fines de semana, porque no me ven en las actividades de ustedes. Y está bien, hermano, no lo tomo mal, porque mi agenda no es cosa secreta de nadie. Y al contrario, qué bueno que me pregunten. Y esto lo digo para cualquiera, hermano, que tenga esta misma inquietud, esta misma curiosidad.
y pues para que todos ustedes estén tranquilos, no piensen que ando aquí sin hacer nada, que ando de vacaciones o que estoy sufriendo menos que en el seminario. No, al contrario, hermanos. Las tareas han seguido, han continuado y pues bueno, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad. Y sin más preámbulo, hermanos, le invito a que me siga con su vista en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Vamos a seguir meditando acerca de la renovación, como ustedes lo han visto todo este mes de marzo. Y Dios puso en mí este texto y me gustó bastante cuando lo estaba estudiando y cuando tuve la oportunidad de compartirlo hace unos meses con mis jóvenes, pero claro, no es un refrito, lo trabajé para ustedes también. Y me gustaría que lo reflexionáramos el día de hoy. Primera los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Ya lo hemos leído durante el culto, pero ruego que me siga con su vista nuevamente, solamente en el versículo 11. Y dice la palabra de Dios: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable. Gracias, Señor, porque podemos tener un ejemplar de tu palabra en nuestras manos. Gracias por inspirar, Señor, a tu siervo Pablo y por tu Espíritu Santo que el día de hoy se mueve entre nosotros para convencernos de toda verdad, Señor, para convencernos de pecado, Señor. Y yo te pido, Padre, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, que este mensaje sí sea de confrontación, porque es un texto duro, Señor, pero a la vez nos traiga ánimo, nos traiga, Señor, convicción y motivación de seguirte más comprometidos, Señor. Yo te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿usted tiene una fotografía vieja y dañada? Yo creo que sí, de esas fotografías que ya hemos guardado y que a nadie queremos mostrar, o que a lo mejor tenemos en la vitrina, tenemos enmarcada ahí en nuestra casa y que no queremos que nadie las toque, no queremos que nadie las palpe, las manipule, porque ya están muy gastadas, ya están muy viejitas, ya apenas si se alcanza a ver. Y hermano, esas fotografías son valiosísimas. ¿Por qué? Porque ya son de años, de años y de momentos muy, muy bonitos y que a lo mejor nos recuerdan a una persona muy especial, muy amada, muy querida para nosotros. Y entonces esa fotografía por el tiempo ya es muy fácil que se dañe. Con solamente a lo mejor tocarla o estirarle un pedacito ya se quebró toda. Pero bueno, hermanos, a estas fotografías, aunque pues ya son viejas, ya están muy maltratadas por el paso de los años y que a lo mejor no queremos mostrar. Fíjese que pues esto ya es nuevo, pero hay quienes renuevan las fotografías, hay quienes, pasan esas fotografías por un proceso para renovarlas el color, para renovar el papel, para que se vean nuevecitas, como casi tomadas en el momento. Para que si tenían algún desperfecto, pues el desperfecto queda todavía, pero más o menos se logra cubrir y parece nueva. ¿Ha visto de esas fotografías ahora en día? Y bueno, he titulado el mensaje de hoy, una fotografía nueva de nosotros. Una fotografía nueva de nosotros. Porque fíjese que en el texto que hoy vamos a meditar, pareciera la fotografía antigua y dañada de nosotros como pecadores, como gente que no conocía a Cristo, pero ahora una nueva fotografía de nosotros ahora que conocemos a Cristo. ¿Cómo es nuestra vida ahora y cómo era nuestra vida anterior sin Cristo? Y me encanta cómo es Pablo, porque cuando habla de renovación, cuando habla de vestirnos del nuevo hombre, por ejemplo en Efesios, o cuando habla de deshacernos del antiguo hombre, tanto en Efesios como en Colosenses, siempre Pablo va a mostrar lo que la gente debía deshacerse y lo que la gente debía optar por seguir y optar por mantener en ellos. Y este texto que acabamos de leer no es la excepción, porque primero Pablo va a enseñar lo que antes eran los corintios,
pero ahora les va a contrastar con lo que son en ese momento en Cristo. Y esto nos sirve para nosotros, hermanos, porque antes de Cristo éramos personas dominadas y controladas por el pecado, pero ya no más. Ya fuimos limpiadas, ya fuimos santificados, justificados, y ahora tenemos una vida nueva dada por Dios y para Cristo. Y eso es lo que vamos a ver, y hoy quiero que veamos dos cosas acerca en este pasaje. La primera es que nuestra vida pasada se vivía en el pecado. Ve al versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En primer lugar, nuestra vida pasada se vivía en el pecado. ¿Qué es el pecado, hermano? Vale la pena recalcarlo para quienes no lo sepamos. Porque ahora en estos tiempos donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, a lo mejor tenemos tergiversado el concepto de pecado. Y el pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Todo aquello que en su palabra Dios ha dicho no. Y erramos al cometer aquello que a Dios no le agrada y que Dios no acepta. Eso significa pecado, viene de la palabra amartía, que quiere decir errar al blanco. Entonces, cuando pecamos, erramos al blanco. Cuando pecamos, erramos totalmente al estándar, a la vara, a la medida que Dios ha establecido. Y Pablo obviamente estaba preocupado por la vida espiritual de cada creyente en esta iglesia de los Corintios, porque pues de verdad que él había sido usado grandemente por nuestro Dios en Corinto para crear esta congregación. Y en muchas ocasiones en esta carta podemos ver ese corazón interesado de Pablo por cada uno de esta iglesia. Y lo que aquí está diciendo es fuerte, hermano, es un pasaje fuerte. Y sabe, hermano, Pablo, a partir del capítulo 5 al capítulo 7 va a tratar cuestiones morales. Porque fíjese, hermano, que en la iglesia a los Corintios, de Corinto, dice el versículo 1 del capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Uno de esa iglesia estaba cometiendo actos inmorales. Y dice Pablo, ni siquiera eso se escucha afuera. Y lo peor, fíjese el versículo 2, dice, del capítulo 5, dice Pablo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia, en vez de haberse conmovido, en vez de haber reaccionado con dolor ante tal noticia, reaccionan con liberalidad, reaccionan con un amor, entre comillas, porque la gente de los Corintios decían, pues somos amorosos, estamos en la gracia de Dios, hay que tolerar el pecado. Y Pablo le dice, no, ustedes se debieron de haber lamentado, porque el pecado en la vida del creyente causa dolor, causa tristeza, causa lamento. Pero en la vida de estos creyentes, el pecado simplemente les pasó desapercibido. Simplemente no tuvo una reacción adecuada para ellos. Y Pablo, en esta preocupación de la vida espiritual de cada creyente, es que les escribe este pasaje dentro de esta sección en la que va a hablar acerca de cuestiones morales del creyente. Porque, sabe, hermano, pudo haber Pablo optado por dejarlos en su suciedad y haber dicho, pues ya se acabó, no es mi problema, yo ya no pastoreaba allí, que se encargue el pastor de la iglesia. Pero la realidad es que Pablo estaba interesado por cada uno de ellos, y este regaño, que sí es duro, viene a confirmar el interés y el amor que les tenía. Entonces Pablo comienza preguntándoles en ese texto, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Era obvio que los corintios supieran estas cosas, pero recordemos que eran niños espirituales. Él les dice en su capítulo 3 esto, que en vez de haber recibido comida sólida, ellos seguían acostumbrados a la leche espiritual, a comida de niños.
Y es que ellos, esta congregación, se había dejado dominar y engañar por todo el pecado que había en su ambiente. Y ve lo tajante de la pregunta, el hecho que encierra: los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Los injustos son aquellos pecadores no arrepentidos. Y Pablo de nueva cuenta les dice: no erréis. Esto es como una expresión como para nosotros de decir: amigo, date cuenta, la estás regando. Amigo, date cuenta, estás equivocado. Porque Pablo quería que esta iglesia viera su pecado y dejara de persistir en ello. Esta iglesia se engañaba a sí mismo pensando que eran muy espirituales y que el pecado era cosa ligera. Hoy no es de sorprendernos que la sociedad apruebe ciertos pecados y los llama preferencias. Que crean leyes pensando que es correcto y para justificar su maldad, para justificar su pecado. Pero ante Dios el pecado sigue siendo pecado. Aunque muchos lo hagan, aunque muchos lo normalicen, aunque se vea bello y divertido, el pecado sigue siendo pecado, hermano. Y no es cosa que debamos de tomar a la ligera. Y viene Pablo a continuación a enlistar quiénes son estos pecadores. Dice: ni los fornicarios, es decir, los inmorales, ni los idólatras. La idolatría que tiene que ver con la inmoralidad sexual, porque generalmente en esos contextos los cultos que se rendían a los ídolos involucraban la sexualidad. Y los corintios se habían salido de esos contextos porque, ¿saben? En medio de la ciudad de Corinto estaba el templo a la diosa Diana. Y la forma en que se adoraba a esta diosa tenía que ver con actos sexuales muy vergonzosos, hermano. Pero también dice ahí: ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y aquí Pablo en su original, en el idioma original, les llama sodomitas. ¿Y recuerdan quiénes eran los sodomitas, hermanos? Un pueblo caído, un pueblo que se sometió a sus bajas pasiones y Dios los destruyó, porque su maldad había subido delante de él, dice ahí en Génesis. Y dice también: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oiga, vaya listita, ¿no? ¿Qué quiere enseñar Pablo a los corintios con estas palabras? Te voy a decir primeramente lo que no enseña, hermano. Y ponga mucha atención en esto. Te voy a decir lo que no enseña Pablo en este pasaje. Pablo no está diciendo que automáticamente la persona que practique estos pecados o caiga en estos pecados queda descartado de ser salvo, como si Dios retirara la posibilidad de salvarle. No quiere decir entonces que los que cometieron estos pecados pues ya se amolaron, hermano. No, eso no está diciendo Pablo. Pablo tampoco no está enseñando que esos pecados son más graves que otros, porque entonces, ¿qué con los chismosos? ¿Qué con los mentirosos? ¿Qué con los que dicen malas palabras? ¿Qué con los que desobedecen a sus padres? ¿Qué con los que agarran todo a doble sentido? ¿Ellos no son tan pecadores como estos que Pablo enlista? ¿O estos sí heredarán el reino de Dios por no estar incluidos en esta lista? No, hermano. Óigalo bien. Y yo creo que esto lo sabemos desde nuevos creyentes, y si no lo sabía, pues bueno, ahora lo sabe y lo reafirmamos para quienes sí lo sabemos. Ningún pecador no arrepentido puede acceder a la salvación de Dios. Ningún pecador arrepentido puede acceder a la salvación de Dios. Es decir, alguien que persiste en su pecado, alguien que se queda, que voluntariamente decide perseverar en su pecado, solito se cierra la puerta para ser salvo. No que Dios retire su salvación, no que Dios no pueda salvarle, no que Dios no quiera, no que el sacrificio de Dios no sea válido para que ese pecador sea salvo, sino que el pecado empieza a atarle, empieza a esclavizarle, empieza a hacer estragos en su mente, en su corazón, que cada vez más el hombre se aparta del Dios que puede salvarlo. Esto es responsabilidad solamente del hombre, no de Dios. Recordemos en el pasaje a los romanos que les dice ahí
Pablo también, vámonos a Romanos 1. Ve a continuación cómo les dice Pablo, a continuación les dice Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y fíjese bien aquí lo siguiente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vea lo que causó el pecado, lo que causa el pecado en la vida del hombre. Entenebrece su entendimiento, su mente. Ya no es capaz de comprender, ya no es capaz de ver que el pecado le está haciendo daño y le está atando. No es capaz de comprender que hay un Dios santo, 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 el cual está ofendiendo. Y entonces empieza a razonar y empieza a querer amoldar su pecado en su mente para que no sea tan doloroso, para que no se sienta tan culpable, cosa que es engañosa para sí mismo. Y entonces dice ahí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero vea lo siguiente en el versículo 24, porque dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y ahí viene lo demás. Esta palabra entregó hace alusión a un acto de juicio de Dios, en el que Dios deja que el hombre se deslice en su propia maldad. Dios ha dado por medio de su creación el mensaje de su eterno poder y deidad, dice ahí. Dios a través de su creación se ha dado a conocer, pero deja que el hombre tenga la responsabilidad de acercarse a Él o alejarse de Él. Entonces, hermano, volviendo a nuestro pasaje base de 1 Corintios 6, estos pecados que Pablo enlista, los enlista porque abundaban en el contexto de la iglesia. Era muy común, era algo típico ver estos pecados en esta ciudad. Y no está diciendo que Dios no perdone nunca a las personas que practiquen tales pecados, porque la Biblia nos da ejemplo de pecadores que frecuentaban estos ambientes y que creyeron en Él y fueron salvos. Por ejemplo, Rahab en el Antiguo Testamento era una persona ramera, creyó en Dios y hasta vino a ser partícipe de la gracia de Dios y está en la genealogía de Jesús. Jesús mismo en una de sus parábolas acusa a los fariseos diciéndoles, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para creerle. Aquí les está dando Jesús un cachetadón porque eran gente que ellos despreciaban. Y les está diciendo, pues miren, estos creyeron. Y están más adelante que ustedes en el reino de Dios. La verdad, hermano, es que Dios quiere y es poderoso para salvar a todos los pecadores sin importar en qué pecado anduvieron. No importa si fueron asesinos, no importa si fueron chismosos, si fueron homosexuales. Su gracia es suficiente y puede ser dada a toda persona porque Cristo murió por todos los pecadores. Entonces, ¿qué está enseñando? Que cualquier persona que persiste en su pecado, que se deje dominar por él, no puede heredar el reino de Dios. Pero si estos son cristianos, sí, pero no hay cristianos que persisten en su pecado. Sí, hay cristianos que luchen contra el pecado, porque estos pecados se vuelven tan adictivos, el pecado se vuelve adictivo, pero no hay cristianos, hermano, que de manera deliberada y desconsiderada quieran seguir persistiendo en el pecado. No hay cristianos homosexuales, hay cristianos que luchan contra la homosexualidad por el contexto del que Dios los sacó. No hay cristianos fornicarios,
Hay cristianos que luchan contra la fornicación por el contexto, por el pecado tan adictivo que se volvió en sus vidas. Es diferente. Pablo está enseñando que el pecado domina, que el pecado no es cosa que se toma a la ligera y que cuya influencia y poder es fuerte en nosotros, personas débiles, y que si nos ponemos en su terreno, vamos a perder, vamos a ceder. Sabes, el pecado hace daño. El pecado es suficientemente fuerte para atarnos, pero no lo suficientemente fuerte como para que Cristo no pueda liberarnos de él. Nuestra vida se vivía en el pecado. El pecado nos dominaba, nos gobernaba con crueldad. Un pecador no es alguien que viva feliz. Oiga, si usted dice, ay, es que los pecadores viven muy felices y se ven a todo dar. No, no están felices, no están disfrutando la vida. Están en un placer momentáneo y engañoso. Y ahora, ¿qué con nosotros? Porque al ver esta lista podemos pensar que nosotros pues no fuimos fornicarios, no somos homosexuales, no somos afeminados. Es más, puede que sí, que posiblemente alguien de nosotros está batallando con un pecado sexual, la homosexualidad, la pornografía, etc. Pero en la palabra de Dios podemos ver lo siguiente. Vámonos a Efesios 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y fíjese cómo dice Pablo también. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta descripción, hermano, aplica para nosotros. Porque en nuestra vida pasada se vivía en el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos. Es decir, nadie nos obligaba. Nadie ponía una pistola en nuestra cabeza ni en nuestra espalda y nos forzaba a pecar. Ni siquiera Satanás está detrás de nosotros diciendo, peca, tienes que pecar. No. Es más, Santiago nos dice en su carta que somos tentados conforme a nuestras propias concupiscencias. O sea, que el que está mal es nosotros y nosotros le echamos a veces hasta la culpa al diablo y nada que ver el diablo. Pero nosotros andábamos, éramos personas que vivían por sus deseos, que hacían su propia voluntad, desagradando hacia Dios. ¿Ves por qué el pecado no es cosa a la cual tú debas tomar a la ligera? Y ven lo siguiente, Santiago 2:10, ahorita que estamos hablando de Santiago, dice también, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Puede que tú pienses, no, pues yo no soy tan pecador como este, porque yo no he matado, yo no he adulterado, yo no he hecho tantas cosas inmorales como aquel. Pero la realidad es que quedamos sin justificante válido, quedamos sin excusas. Porque el pecado es pecado. No hay pecado grande, no hay pecado chico. No hay pecado que se me fue la palabra, como alguna religión dice ahí, que unos pecados son buenos, que el fin justifica los medios, y otros pecados sí son de muerte. El pecado es pecado. Si tú no te has arrepentido, necesitas arrepentirte y poner toda tu fe en Cristo. Y si ya eres cristiano, pero no estás luchando contra el pecado, o sea, no hay este esfuerzo de tu parte por agradar a Dios y no te estás negando cada día para no vivir en tus deseos, sino en los de Dios, necesitas reflexionar, hermano, y ver tu salud espiritual. Si al contrario tienes más derrotas, tienes más caídas que victorias, hay algo que tenemos que reflexionar y tratar ahí. Porque así era nuestra vida pasada sin Cristo. Vivíamos en el pecado, siendo dominados, gobernados por nuestros propios deseos y placeres.
Toda persona en esta condición, si persiste en ella, por sí mismo se condena. No importa que haya hecho buenas obras. No importa que el pecado que cometió fuera pequeño o inocente. Todos, óigalo bien, todos necesitamos arrepentirnos porque todos los hombres somos pecadores. ¿Ve la fotografía vieja ahora? Pero ahora pasemos a nuestra fotografía actual. Nuestra vida ahora se vive para Cristo. Ve el versículo 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes de Cristo éramos personas dominadas y controladas por el pecado, pero ya no más. Ya fuimos limpiados y ahora tenemos una vida nueva dada por Dios y para Cristo. Y esto justamente les está diciendo Pablo. Y esto erais algunos. Cristo los había rescatado, los había sacado de su contexto de pecado y los había hecho criaturas nuevas. Los corintios ya no eran conforme al pecado que practicaban, sino ahora eran nuevas personas conforme a la obra de Cristo. Por eso Pablo es enfático aquí y está con urgencia escribiéndoles porque no había pretexto alguno por el cual la iglesia tuviera que seguirse comportando carnalmente. Estos pecados que una vez abundaban en ellos, ahora ya no tenían por qué abundar. Ahora tenían una vida nueva en Cristo. Pablo está contrastando la antigua vida que llevaban con la vida nueva que ahora tienen en Cristo. Él les dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está describiendo la gran obra de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos purificó, nos santificó, nos justificó. ¿Qué quiere decir esto? Les dice más, ya habéis sido lavados, refiriéndose al bautismo, pero también refiriéndose a una limpieza total y completa. Mire esto, hermano, porque la limpieza que Jesús hizo en nosotros no es una limpieza progresiva, no es una limpieza que empieza de lo poco y luego va extendiéndose. No, o no es una limpieza inconclusa que al pasar de los años va siendo mayor. No, Cristo ya nos limpió completamente. Cristo ya te perdonó completamente. Y mira cómo es el perdón de Dios. Dice el profeta Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y Hebreos dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Así es el perdón de nuestro Dios, un perdón completo, un perdón profundo, un perdón que sepulta nuestros pecados en vez de sepultarnos a nosotros quienes merecíamos la muerte. Dice también, ya habéis sido santificados. Es decir, personas ahora apartadas para Dios, apartadas del mal y puestas en el servicio a Dios. Personas que antes causábamos ira, ahora por la sangre de Cristo y por su obra, por medio de la fe, podemos entrar directamente a la presencia de Dios y caminar con Él. Fuimos apartados de toda la maldad del mundo, de todo el pecado del mundo, para ahora relacionarnos con Dios. Y les dice también, ya habéis sido justificados. No tanto inocentes de pecado, pero sí justos. ¿Sabes? Ser justificado es como tener dos historiales. Y en eso tenemos conocimiento porque ya cualquiera sabe que es un historial, por ejemplo, el historial del navegador de internet, donde se nos viene cada página y la hora en que checamos cada cosa en internet. Es como tener dos historiales la justificación. Un historial, el nuestro, lleno de pecados, de cada defecto, de cada acto que hicimos. Y el otro historial perfecto de Cristo. Cuando por fe creemos, Dios borra nuestro historial de pecado y pone el historial de su Hijo Jesucristo perfecto en el nuestro. Por eso somos justos. De modo que cuando Dios ve nuestra vida, ya no ve al pecador que éramos, ve a su Hijo Jesucristo.
Oye, tremendo cambio, ¿no te parece? Qué increíble es Dios que por gracia puede convertir personas descritas en el versículo 9 y 10, personas dominadas por el pecado, personas limpias, santas y justificadas en Cristo. Dios puede tomar al tipo de gente descrita en 1 Corintios 6, 9 y 10 y convertirlos en el tipo de gente descrita en el versículo 11. El Señor te ha tomado y por gracia te ha convertido en alguien limpio, en alguien santo, en alguien justo. Y esta es nuestra nueva fotografía renovada. Porque en este versículo que estamos estudiando, sí, mírate un poco en los primeros versículos, pero ahora mírate en el versículo 11 y quédate de por vida en el versículo 11, porque esa es tu nueva vida. Ya no somos pecadores, ya no somos gente dominada por el pecado. Nuestra vida ahora se vive para Cristo. Me sorprende cómo es Pablo que les dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya ahora son justos. Ya no los llama fornicarios, ya no los llama idólatras, ya no los llama adúlteros. Ahora les llama limpios, ahora les llama santos, ahora les llama justos en el nombre del Señor Jesús. Hermano, ahorita le comentaba de esta fotografía que renuevan. Y yo quiero que piense lo siguiente respecto a esto que estamos viendo también, porque esta fotografía maltratada y vieja, como tal, no la sustituyen por otra nueva. Sigue siendo la misma, simplemente se arregló. En nosotros es igual, no es que nuestro viejo hombre ya haya muerto, porque seguimos luchando. No es que quede sustituido, porque seguimos luchando contra el pecado y cada día se libra una batalla por cuál hombre usted va a seguir. Si por el nuevo hombre creado en justicia y santidad, o el viejo hombre que sigue siendo motivado por sus propios deseos y placeres. Pero hermano, si usted tuviera esa fotografía maltratada y dañada por los años, si usted la tuviera nueva, ¿a poco no la mostraría a todo mundo? ¿A poco no la presumiría a todo aquel que pudiera verla? Es más, a los jóvenes de hoy, como yo, hermano, porque sí estoy joven, me veo ya bien traqueteado, ¿verdad? Pero sí estoy joven. Pero a los jóvenes nos gusta que, por ejemplo, si nos tomamos una foto y salimos bien en una, la andamos poniendo en todas nuestras redes sociales, como foto de perfil de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de LinkedIn, de todas nuestras redes sociales habidas y por haber la ponemos de fondo de pantalla del celular, del iPad, de la computadora. ¿Por qué? Porque nos vemos bien. Oiga, hermano, pongamos el versículo 11 como nuestra fotografía de perfil. Ya no soy un pecador dominado, ni gobernado por mis propios deseos y placeres. Ahora yo soy lavado, ahora ya soy santificado, ahora ya soy justificado y pertenezco al Señor Jesucristo. Y yo sé que cada día libramos una batalla, vuelvo a decir, ¿por cuál hombre vamos a seguir? Y puede que nos sintamos como Pablo se sintió cuando dijo allá a los romanos también, que encontraba esta ley, que cuando quiere hacer algo bueno no lo hace, y cuando quiere hacer algo malo, y que no quiere hacer eso hace. Y dice ahí, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe, hermano? No nos abstenemos del pecado para ser agradables a Dios. No renunciamos al pecado para ser agradables y santos ante Dios. Hacemos todo esto porque ya somos agradables, porque ya somos santos delante de Dios. Porque ahora entendemos que nuestra identidad, que nuestra nueva vida no se vive en el pecado, ahora se vive para Cristo. Hay un cambio de administración. Ya no tengo por qué andar creyéndole al mundo, creyéndole al enemigo, sino ahora voy en pos de Cristo.
negándome cada día y tomando mi cruz y siguiéndole hasta el final. Esto lo digo porque si piensas y te has visto confrontado por la palabra de Dios en esta tarde y dices, bueno, entonces debo de terminar con este pecado, no podré nunca estar bien con Dios. Hermano, es lo opuesto, porque Cristo ya murió por ti, ya hizo toda esta obra a favor de ti. No te queda más que confiar en que ahora eres esto en Cristo y que su gracia es suficiente para perdonarte. Y que su gracia es suficiente para limpiarte. Veámonos en esta fotografía del versículo 11. Ya soy lavado, ya soy santo, ya soy justificado, pertenezco al Señor. Y todo esto por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No es por nuestras abstinencias, no es porque un día digamos, bueno, ya se acabó pecado, ahora sí ya. Y me abstengo con todas mis fuerzas y por eso ya soy santo y por eso ya soy justificado. No, todo esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Confiemos en el poder del Espíritu Santo y dejémoslo actuar en nuestras vidas. Entonces, antes de Cristo éramos personas dominadas y controladas por el pecado, pero ya no más. Ya fuimos limpiados, ahora tenemos una vida nueva dada por Dios y para Cristo. Y hoy te invito entonces a que ya no veas la fotografía dañada, maltratada por el pecado. Ahora glorifica a Dios, da gracias a Dios, alaba a Dios por esta fotografía renovada que Él ha hecho de ti. Cuando el enemigo venga y te empiece a poner culpa y diga, no hombre, y eso que eres cristiano y mira cómo andabas. Tú puedes responderle, pues sí, pero ahora soy lavado. Y restregarle y decirle al enemigo, pues aquí está mi nueva fotografía. Esto ahora soy yo en Cristo. Y si en esos momentos usted está batallando con un pecado que le está esclavizando, que no ha luchado contra el pecado, sino que está cediendo terreno en usted y que hay más caídas, hay más derrotas que días de victoria, hermano, póngase a cuentas con Dios, busque ayuda y comience a confiar en la obra de Cristo en su vida. Comience a confiar en el poder de Cristo y empiece a vivir como lo que ahora sí es, una nueva criatura, alguien santo, alguien justo, alguien que pertenece a Cristo. Entonces, hermanos, esto es lo que ahora somos. Somos renovados. Esta es nuestra nueva fotografía. Andemos así. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque un día, Señor, tú nos miraste a los ojos, nos llamaste, Señor, en medio de toda nuestra inmundicia, de nuestra suciedad, de nuestra oscuridad, Señor. Y vimos tu luz, Señor. Y nos trasladaste, Señor, al reino, Señor, de tu luz y de tu Hijo. Gracias, Señor, porque de no haber sido por ti, Señor, y por tu gracia, es que no pudiéramos conocerte. Porque tú tomaste esa iniciativa, Señor, tú nos diste esta invitación. Y nosotros sin ningún mérito, sin ninguna obra nueva, sin ninguna obra buena, suficiente delante de ti, Señor. Y con toda nuestra vida manchada y maltratada, Señor, decidimos poner nuestra fe en ti. Gracias, Señor, porque ahora somos lavados, porque ahora somos santificados, porque ahora somos justos delante de ti. Gracias por esta obra tan preciosa, tan increíble que haces en nuestras vidas, Señor. Y yo te pido, Padre, permítenos andar cada día en esta renovación, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas.
Que no malgastemos nuestras vidas, no malgastemos nuestros días, Señor, en el pecado, Señor, sino lo utilicemos para servirte, Señor, para dar a proclamar tu nombre. Y yo te pido, Padre, que si alguno de mis hermanos está batallando con algún pecado que le está atando, que está cediendo terreno, Señor, que le está esclavizando, Padre, yo te pido, perdónalo, Señor. Toca su corazón, Señor. Quita aquellas callosidades, Señor, de su corazón, y que su corazón se haga tierno, se haga noble, Señor, para que responda a tu voz. Y danos, Señor, también esa fe y confianza para dar los pasos que tengamos que dar, necesarios, Señor, para andar en esta vida nueva, Señor. Yo te lo pido. Pon tú los medios, pon tú las cosas, Señor, que tengas que poner en nuestras vidas, Señor, para que nuestras vidas anden en este nuevo estilo de vida. Padre, gracias por este culto. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por lo que hemos meditado el día de hoy. Gracias por los cantos. Gracias por las actividades de este día. Nos despedimos, Señor, de esta señal, de esta transmisión, Señor. Pero, Señor, confiamos en que tu presencia va con nosotros, Señor. Permítenos que dentro de 8 días o dentro de algunos días, Señor, que nuevamente nos reunamos, podamos, Señor, vernos, alegrarnos y contar cuán grandes cosas has hecho en nuestra vida, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos de nuestro culto y que tengamos una bonita semana.